Dios les bendiga. Estamos aquí para continuar con nuestros estudios y en esta oportunidad tratar el sexto Kairos de Dios, la sexta edad, o técnicamente como se conoce, la sexta dispensación, que recibe el nombre de dispensación de la gracia, o también período eclesiástico o período de la iglesia. Tenemos que aclarar que la gracia nunca estuvo ausente en la historia de la humanidad. Siempre ha sido por gracia que el corazón de Dios se ha movido en favor del hombre. Fue por gracia que Dios colocó al hombre en un lugar inmejorable en el Edén. Fue por gracia que más tarde Dios va a escoger a Abraham para formar a través de él un pueblo. Fue por gracia que Dios proveyó los sacrificios para que el hombre encontrara la paz con Dios. Siempre ha sido por gracia, pero esta es técnicamente la dispensación de la gracia, ¿sí? Ya se amplía entonces, y esto es específicamente la dispensación de la gracia, o período episcopal, o período de la iglesia, como también se lo conoce, porque la iglesia va a cobrar un protagonismo notorio durante este tiempo, un tiempo realmente hermoso que los profetas y los patriarcas vieron desde lejos, saludaron desde lejos, pero que a nosotros nos toca vivir por la gracia y la misericordia del Señor. Muy bien, dicho esto, tenemos que decir que el tiempo cronos de este periodo lleva ya 2020 años según nuestro calendario y no sabemos cuánto tiempo más pueda seguir abarcando. Comienza en la cruz de Cristo y va a ser finalizado en el juicio a las naciones. Recuerde usted que tiene que haber un pacto para dar inicio a ese tiempo Kairos de Dios, y tiene que haber un juicio para dar por finalizado este tiempo Kairos de Dios también. Y ese juicio es el juicio a las naciones. Después vamos a ver un poquito más en detalle todo esto, ¿no es cierto? Entonces dijimos que esto va desde la cruz de Cristo y llega entonces hasta el juicio a las naciones. Allí en la cruz de Cristo, Cristo da por terminado el pacto con Moisés. El pacto que se había celebrado en el monte Sinaí ha finalizado, como vimos en el Kairos anterior. Algunos aspectos de ese pacto van a seguir vigentes, como los 10 mandamientos, pero el pacto en sí va a finalizar, va a ser dado por terminado. Podemos leer Romanos 10:4 y también Gálatas 3:19 para darle contexto a nuestra palabra. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, el fin de la ley es Cristo. Cristo fue el que le puso fin al pacto que se había celebrado con Moisés en el monte Sinaí. Todo lo que estaba reflejado en ese pacto se cumplió en la persona, en la vida, en el ministerio y en la muerte del Señor Jesucristo. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Muy bien, ¿para qué sirvió la ley? Fue ordenada en un principio hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? El Señor Jesucristo. Una vez que Cristo da su vida en la cruz del Calvario, el pacto con Moisés termina y entonces es necesario un nuevo testamento, es necesario un nuevo pacto del cual Cristo se constituye como fiador de ese pacto, y eso podemos verlo no solamente como fiador, sino también como testador de ese pacto. Podemos verlo en Hebreos 9, del 16 al 20, y también el versículo 25 y 26. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy bien, era necesario que Cristo muriera, porque Cristo está otorgándonos un nuevo pacto y en ese pacto un testamento, un nuevo testamento. Para que el testamento se pudiera poner en marcha, era necesaria la muerte del testador. Así que a veces nosotros pensamos por qué Cristo tuvo que morir, por qué tuvo que sacrificarse así en la cruz del Calvario. Era imprescindible que Él lo hiciera para que el pacto se pusiera en vigencia. Este Nuevo Testamento, del cual es fiador y del cual es testador el Señor Jesucristo, es mejor que el de Moisés. No moralmente, porque el pacto con Moisés salió del corazón de Dios y el corazón de Dios es moralmente perfecto, pero sí es mejor que el de Moisés, es superior al de Moisés por causa de la eficacia. Recuerde ustedes que aquellos sacrificios tenían que hacerse en forma repetitiva, según hemos leído recién, pero sin embargo el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre, y con eso fue suficiente, ¿no es cierto? Vamos a leer Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Se da cuenta? Es mejor pacto porque está establecido también sobre mejores promesas. Después vamos a ver algunas de esas promesas de este pacto. También este pacto es conocido como pacto eterno, ¿sí? Lleva el nombre de pacto nuevo o lleva el nombre también de pacto eterno, porque es el pacto que se ha hecho una vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos 13, 20 y 21, por favor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, perfecto. Fíjese que el pacto es también conocido como pacto eterno. Ahí el escritor de los Hebreos lo menciona. El pacto hecho en la sangre de Jesucristo no solamente es un pacto nuevo, no solamente es superior al de Moisés, sino que también es un pacto eterno, no como los demás pactos que tuvieron simplemente un tiempo de duración, sino que este se establece para siempre. En tercer lugar, este pacto restablece la amistad y la comunión con Dios. Recuerde usted que por causa del pecado, la amistad con Dios se había interrumpido. El hombre había dejado de tener esa relación íntima con el Señor que descendía en el Edén y caminaba y comunicaba sus propósitos al hombre todos los días, según se cree. Esa amistad, esa comunión había sido interrumpida, pero por medio de este pacto, entonces se le devuelve al hombre, se le restablece al hombre la amistad y la comunión con el Señor. Vamos a leer Efesios 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con dos a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien, esa palabra que aparece ahí es importantísima, es la palabra apocatalipso, que quiere decir que Cristo en la cruz hizo a un lado, ¿sí?, todas nuestras enemistades, las sacó a un costado todas nuestras enemistades para con Dios, y entonces por medio de la cruz nosotros fuimos reconciliados con el Señor, fuimos devueltos nuevamente a la comunión y a la amistad con el Padre Celestial. En cuarto lugar, este pacto está establecido bajo mejores promesas. Vamos a leer 2 Corintios 3, versículos 6 y 11, y luego Hebreos 7, 22. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien, este versículo muchas veces fue malentendido, malinterpretado, hablando de la letra y el Espíritu, pensando en que se hablaba del estudio. Entonces muchos hermanos dejaron y censuraron el hecho de que se pudiera una persona capacitar, pudiera
estudiar o crecer intelectualmente, pero cuando hace el paralelo entre la letra y el espíritu, lo que está haciendo es un paralelo con el pacto de Moisés, la ley, y está haciendo un paralelo con el pacto eterno o pacto nuevo que nosotros tenemos, muy superior, por cierto, hecho en la sangre de Cristo, establecido sobre mejores promesas. El otro versículo, Damaris, por favor. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. Tenemos mejores promesas en este pacto que Dios ha celebrado con nosotros en la cruz del Calvario. Y finalmente Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Les seré a ellos por Dios y me serán por pueblo cuando yo pueda establecer este pacto con ustedes. Muy bien. Este pacto registra el cumplimiento de las profecías, como por ejemplo, como simiente de la mujer, en primer lugar, Cristo va a herir a la serpiente en la cabeza. Usted dirá, ¿cuándo la hirió en la cabeza? Cuando Cristo nace, en su nacimiento virginal de la Virgen María, entonces Cristo hiere a la serpiente en la cabeza, derribando todas sus pretensiones. Por eso el enemigo quería interrumpir ese nacimiento y arbitró todos los medios con aquella gran matanza, incluso aún 2 años después del nacimiento de Cristo, para que el Señor no pudiera continuar con su vida y no pudiera desarrollar su ministerio y mucho menos pudiera llegar a la cruz. Así que cuando Cristo nace, Cristo hiere de herida de muerte a la serpiente. La serpiente, el diablo, sabe que sus días están contados, que se va a establecer un nuevo pacto y que finalmente él va a ser derrotado. Vamos a ver algo de esto, por ejemplo, en el ministerio que el Señor les manda a cumplir a sus discípulos en Lucas 10:18. Fíjense en lo que Cristo dice aquí acerca del enemigo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es decir, el enemigo ya empezaba a experimentar la tremenda derrota que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Ahora, esa profecía, recuerde usted que tiene una segunda parte, y es que a su vez la simiente de la mujer iba a ser herida en la batalla. Cristo va a ser herido, su herida va a ser tremenda, y esto va a ser en la cruz del Calvario. Podríamos leer Mateo 27, versículos 26 y 46. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos piensan que Jesucristo no sufrió en la cruz. He escuchado a algunos predicadores decir que como era el Hijo de Dios, no sufrió el dolor en su carne. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo acá es un grito desgarrador del Señor. El Señor dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No es cierto? Allí Él es herido por nosotros cuando carga nuestro pecado, lo que le produce la muerte. La muerte no se la producen los romanos, la muerte no se la producen los judíos, la muerte se la produce mi pecado, la muerte se la produce tu pecado. Cuando Él carga con el pecado de nosotros, entonces experimenta una angustia y un dolor desesperante y finalmente a continuación entrega su espíritu en las manos del Padre. En tercer lugar, en su calidad y oficio de profeta, como Moisés, el Señor va a comunicar la palabra del Señor. Vamos a leer Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Notorio lo que Jesús dice acá. Yo no hablé de mi propia cuenta. Este no es un discurso que a mí se me ocurrió. Yo estoy hablando en nombre del Señor. En mi calidad de profeta, recuerde que él reunió 3 oficios, profeta, sacerdote y rey. En su calidad de profeta, él anunció lo que el Padre había puesto en su corazón desde el principio de los tiempos.
Muy bien. En cuarto lugar, el Señor es hecho súbdito de la ley y amplía esa ley cumpliéndola en sí mismo. Vamos a leer Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se da cuenta? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor fue enviado, nació de mujer y nació bajo la ley. Estaba bajo la ley, bajo la autoridad de la ley. Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Y de hecho que la cumplió y la cumplió de manera perfecta. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? El quinto punto que nosotros tenemos acá es que todos los símbolos y todas las figuras del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el mobiliario del tabernáculo, todo se cumplió en la persona, en el ministerio y en la muerte del Señor Jesucristo. Podríamos leer nosotros ahora Hebreos 9 del 10 al 12. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Perfecto, ¿se da cuenta? Todos los símbolos y figuras del Antiguo Testamento se cumplen en él. Él es el perfecto tabernáculo, entró una vez y para siempre y hizo perfecta el cumplimiento de la ley en la obra de la cruz. Muy bien. En sexto lugar, innumerables profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en él. Podríamos leer Lucas 24, 27 para darle contexto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Recuerdan aquel encuentro camino a Emaús? El Señor se aparece al lado de estos dos discípulos, probablemente miembros del grupo de los 70, y comienza a hablar con ellos y les declara en todas las escrituras lo que había acontecido con el Cristo en la cruz del Calvario. Aplica todas esas profecías a su propia vida, mostrándole el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ver algunas de las promesas de este pacto. En primer lugar, una de las promesas, la más importante diría yo de todas para nosotros, es la purificación de nuestro pecado. Por fin, nuestro pecado ya no es cubierto, sino que nuestro pecado es borrado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas 22, 20 y 1 de Corintios 11, 25. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muy bien. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, fíjese que Lucas está agregando que es por nosotros que se derrama esa sangre. Es por nosotros, es para la purificación de nuestro pecado. En la institución allí de la Cena del Señor, Él está diciendo, mi sacrificio y el derramamiento de mi sangre es para que ustedes sean perdonados de todos los pecados. Vamos a leer Marcos 14, 24 y Mateo 26, 28, también sobre el mismo tema. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Fíjese que ahí dice que por muchos es derramada. ¿Cómo? ¿Cristo no murió por todos? Sí, generalmente podríamos decir que Cristo murió por todos, pero no todos creen en el sacrificio de Cristo y no todos se apropian del sacrificio de Cristo. Por eso ahí el evangelista agrega que este sacrificio ha sido, este derramamiento de sangre ha sido por muchos, ¿sí? Y el otro versículo en el Mateo 26, 28.
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muy bien, aquí agrega para remisión. ¿Para qué fue derramada? Para remisión de los pecados, para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestros pecados sean perdonados. Qué maravillosa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ha hecho limpios y nos ha hecho perfectos para siempre. Lo que nosotros no podíamos lograr por nuestras propias fuerzas, hemos logrado a través del sacrificio del Señor Jesucristo. La segunda promesa de este pacto, que no es menos maravillosa, es que Dios pondría en nosotros un nuevo corazón, quitaría el corazón de piedra que el hombre tenía hasta ese momento y pondría un corazón que pudiera ser capaz de albergar la presencia del Señor. Vamos a leer Ezequiel 36, 26 para dar contexto. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué maravillosa promesa es el Señor. Una verdadera transformación se profetiza aquí sobre el ser humano, ¿verdad? Pondré un corazón de carne que esté preparado para recibir mi presencia. Fíjese que nosotros a través del sacrificio de Cristo hemos sido transformados por el Señor. Hemos recibido la presencia del Señor. La vida del Señor Jesucristo nos ha sido impartida por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Vamos a leer Juan 14, 23 y 17, 23 también. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese, el que me ama guardará mi palabra y vendremos a él. La vida del Señor está dentro de nuestro corazón. Haremos morada. La palabra morar es habitar como en casa. El Señor viene y habita en nuestro corazón como si fuera su propia casa. El otro versículo, por favor, Damaris. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfecto. El corazón no transformado no podría lograr esta unidad con el Padre jamás. Pero el corazón transformado por la promesa del Padre, entonces es un corazón que puede albergar la presencia de Jesucristo y puede estar en perfecta comunión y en perfecta comunicación con el Padre. La tercera promesa que nosotros tenemos en este pacto es un derramamiento general del Espíritu Santo que vendría sobre nosotros, profetizada también aquí en Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Muy bien, qué maravillosa herramienta, qué maravillosa ayuda tenemos hoy a través de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y entonces nos ayuda para caminar en los estatutos del Señor, para caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Esa era la promesa. Veamos que Jesús ratifica esa promesa en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Muy bien, la promesa entonces del Padre de transformar nuestro corazón y de que fuera capaz nuestro corazón de recibir su presencia, que hemos leído en Ezequiel 36, 27, es ratificada ahora por el Señor Jesucristo. Quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo iba a venir sobre aquellos primeros 120 cristianos. Usted conoce el relato en Hechos capítulo 2, y entonces el Espíritu Santo iba a llegar para quedarse en el corazón de los cristianos de ahí en adelante, ¿no es cierto? La promesa del Padre se hace efectiva en Pentecostés. En cuarto lugar, nosotros en este pacto tenemos la formación y la materialización de un cuerpo de Cristo conocido con el nombre de la Iglesia. Si bien la Iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios, y esto podemos verlo en el Edén, por ejemplo, el Edén era una iglesia,
estaba Adán, estaba Eva y el Señor que descendía para tener comunión con ellos. Una iglesia. Siempre el Señor tuvo en su corazón el formar un pueblo que le adorara, un pueblo que le sirviera, que no tuviera la bandera de un país, sino que tuviera la bandera de una nación espiritual. ¿Sí? Por eso, como dijimos en dispensaciones anteriores, muchas personas que no eran israelitas fueron agregadas al pueblo de Dios, fueron sumadas al pueblo de Dios, mostrando así Dios un deseo de conformar la iglesia en base a todas las personas de todas las razas y de todas las nacionalidades que pudieran creer en su palabra. Ahora, la materialización de la iglesia se hace visible luego de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en el día del Pentecostés. Recuerde usted que el Señor va a decir que Él va a instituir su iglesia y ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Efectivamente, esto va a suceder en Pentecostés, la iglesia va a cobrar vida, se va a hacer visible, va a salir por las calles para predicar el Evangelio va a ser predicado primeramente en Jerusalén, tal cual como el Señor se los había ordenado, pero luego el Evangelio va a ser llevado a todas las naciones, a todas las ciudades, por intermedio de aquellos discípulos y también por intermedio de aquellos que habían participado de esa fiesta extraordinaria en el aposento alto. Vamos a leer algún versículo para darle contexto allí en Hechos 11:26 y en Primera de Corintios 12:27. La iglesia se va a convertir entonces ahora en el cuerpo del Señor Jesucristo, formando parte y siendo miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Aquella promesa preciosa de hacer su iglesia de Cristo a los discípulos se termina siendo visible en Pentecostés y gracias a Dios que continúa hasta nuestros días. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, fíjese que se congregaron allí un año con la iglesia, ¿no es cierto? Y a los discípulos se les llama por primera vez cristianos. ¿Sabía usted que en el principio los primeros discípulos tomaron como una ofensa el hecho que se los llamaran cristianos? Porque cristianos quiere decir pequeños cristos, pequeños ungidos, ¿verdad? Entonces los primeros discípulos tomaron al principio como una burla este sobrenombre que le habían puesto, este apodo que le habían puesto. Pero luego lo llevaron con gran orgullo porque se dieron cuenta de que estaban siendo reconocidos indirectamente por aquella sociedad de la época como los que reflejaban la presencia de Dios, como los que reflejaban el carácter de Cristo. Cuando la gente nos reconoce como cristianos, nos está reconociendo de la misma manera, por lo cual tenemos que sentirnos plenamente orgullosos de ser reconocidos como cristianos, como la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a leer el otro versículo, por favor, Damaris, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien, pasamos a formar ahora parte del cuerpo de Cristo y uno de los otros somos miembros, ¿sí? No estamos desmembrados, no podemos ser un ente aislado, no, somos parte de un cuerpo, ese cuerpo es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo es conocido con el nombre de la Iglesia del Señor Jesucristo. Muy bien, ya formás parte de ese cuerpo, bendito seas. Si no formás parte de ese cuerpo, te invito a que abras el corazón a Jesucristo y que puedas ser parte de este maravilloso movimiento del cielo. En quinto lugar, la quinta promesa que nosotros tenemos en este pacto era que Jesús regresaría, porque hay en sí una parte del pacto que todavía no ha sido cumplida. Entonces Jesús regresaría. Recuerda que cuando Jesús lee en Lucas 4, la profecía de Isaías 61, la corta a la mitad, dando a entender que en esta primera venida iba a haber un cumplimiento parcial de esa profecía, pero que el cumplimiento total iba a ser mucho más adelante. Ahora el Señor se va
ha resucitado, ha estado por 40 días con los discípulos dando testimonio, pero ahora es recibido arriba en gloria, ¿no es cierto? Y se nos deja una maravillosa promesa para que nuestra esperanza esté firme. Vamos a leer Hechos 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué maravilloso. Los discípulos están tristes porque el Señor se va, pero los ángeles les dicen: no estén tristes, porque así como lo veis que se va, así volverá. Cuando el Señor vuelva en su segunda venida y instaure el juicio a las naciones, entonces quedará cerrada oficialmente lo que es la dispensación de la gracia, el Kairos, el sexto Kairos en la historia de la humanidad. Usted dice: pastor, pero ¿no es el arrebatamiento el que cierra la edad? No, el arrebatamiento no puede ser considerado el cierre de la edad porque no es un juicio. El arrebatamiento es una esperanza bienaventurada que nosotros tenemos de parte del Señor, en la que el Señor nos va a sacar de la hora de tribulación en la que va a venir sobre el mundo entero. Podríamos leer el versículo para darle contexto en Tito 2:13, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. Se da cuenta, es una esperanza bienaventurada el arrebatamiento y no un juicio. Ahora, usted dice: pero entonces se va a extender la gracia por encima de la gran tribulación. ¿No era que la gente se iba a salvar dando la vida? No. Siempre y en todas las dispensaciones la cláusula ha sido la fe y nosotros le hemos sumado la obediencia y no va a cambiar en la gran tribulación tampoco. Si alguien se pudiera salvar dando la vida, no hubiera venido Cristo. Cristo vino precisamente porque no había otra manera de redimir al hombre, no había otra manera de salvar al hombre. Por eso vino Cristo. En la gran tribulación la gente se seguirá salvando y será por la fe en el Señor Jesucristo, que a causa de su fe muchos van a tener que morir, esto es cierto, pero no son salvos por morir, sino que son salvos por creer en el Señor Jesucristo, y eso es gracia. Esteban no murió porque lo apedrearon, no fue salvo, porque lo apedrearon. Esteban fue salvo por su fe en Cristo. Y los discípulos no fueron salvos porque en la mayoría fueron martirizados, sino que fueron salvos por su fe en el Señor Jesucristo. Así será también durante la gran tribulación. La gran tribulación no puede poner fin a esta dispensación porque no es un juicio universal sobre el pecado del hombre, sino que son muchos juicios que van a ser desarrollados sobre todo el universo y sobre todas las personas que estén viviendo en ese momento. El juicio que pone final a la dispensación de la gracia, a la era de la iglesia, a este sexto maravilloso Kairos de Dios, es el juicio a las naciones. Y nosotros lo tenemos reflejado en Mateo 25, del 31 al 46. Fíjese que allí Jesús está hablando y les está diciendo a los discípulos en un capítulo que gira totalmente en torno a Israel, que llegará un día en el que Dios va a separar las ovejas de las cabritas. Muchas veces usamos este término para hablar peyorativamente sobre la iglesia, pero no está hablando aquí de la iglesia, sino que está hablando del juicio a las naciones. En aquel momento las naciones que no fueron agresivas para con Israel, consideradas ovejas por su mansedumbre, entonces tendrán la oportunidad en ese juicio de entrar al milenio, ¿sí? Lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Las naciones que han sido agresoras para con Israel, considerados cabras porque fueron rebeldes al llamado del Señor, a la necesidad del pueblo del Señor, entonces estas naciones no van a poder participar del milenio. Pero esto lo vamos a ver en el capítulo que sigue, ¿sí? El juicio a las naciones entonces da por terminada esta sexta dispensación de la gracia y da paso a un nuevo tiempo en el Kairos de Dios. Muy bien, la restauración
de la casa de David quedará para ese tiempo. Así que vamos a verla después en el último Kairos de la humanidad. Gracias por estar ahí, gracias por compartir nuestros estudios, gracias también por recomendárselo a otros hermanos. No te olvides de suscribirte, de esa manera nos bendecís y nos ayudás a continuar con el ministerio de la enseñanza de la palabra.